Hoy comenzamos el reto número 7. Como tema hoy tenemos Dios establece autoridades. Bueno, vamos a leer la palabra en el libro de Romanos 13:1. Que dice así: sométense toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Escuche lo que dice acá. Dios es el que ha establecido autoridades y por lo tanto nosotros debemos honrarlas, aunque a veces no estemos de acuerdo por las muchas razones que quizás este líder no sabe cómo quizás ejercer su liderazgo, pero nosotros estamos llamados a honrar a estas personas, recordando que la obediencia produce bendición. Si usted se convierte en una persona obediente, usted va a acarrear bendición a su vida, si la persona que quizás está estableciendo un liderazgo no sea el correcto. Las autoridades, nuestros gobernantes, son instituidas por Dios. Todas ellas son comisionadas por Él y representan su autoridad aquí en la tierra. Muy bien, entonces vamos a aprender por qué nosotros debemos ser obedientes o debemos obedecer a las autoridades delegadas por Dios. Pero primero vamos a conocer un poquito qué significa una autoridad delegada y una autoridad directa para poder diferenciarlas y aprender un poco acerca del tema que hoy estamos compartiendo, que es Dios es el que establece pues las autoridades. Cuando hablamos, Fernando, de una autoridad delegada, es una persona que recibe y representa la autoridad de Dios. Toda autoridad pertenece a Dios, pero Dios tiene dos maneras de ejercer su autoridad. Una autoridad, como dice, la autoridad directa. Esto significa que Dios nos dice directamente a través de su palabra o a través del Espíritu Santo lo que Él desea que hagamos. O también está la autoridad delegada, que quiere decir que Dios elige a determinadas personas para que lo representen y ejerzan su autoridad y puedan darnos algunas, recomendaciones con la ayuda del Espíritu Santo. Dios no solo nos guía personalmente, ¿no?, sino también nos dirige a través de su autoridad delegada. Padres, profesores, policías, jefes, gobernantes, etcétera, ¿no? Son autoridades que son delegadas por Dios. Claro, y hoy usted va a aprender que esa autoridad que el Señor ha puesto representa una autoridad de parte del Señor y que a esa persona debemos ser obedientes. A veces como cristianos decimos, no, yo solo obedezco al de arriba. Pero si usted no, nos han dicho un texto claro, si usted no obedece al que ve, mucho menos va a ser al que no ve. Por lo tanto, usted tiene que aprender a ser respetuoso, no irrespetuoso, no desobediente a la autoridad que Dios ha delegado. Pues si nosotros somos irrespetuosos, desobedientes a las autoridades que va a conocer cuáles son, estaríamos siendo desobedientes e irrespetuosos con Dios. El día de hoy vamos a ver 4 áreas de autoridad. En el mundo en el que vivimos, Dios ha establecido 4 áreas básicas de autoridad. Muy bien, y vamos a enumerarlas y usted va a conocer, porque muchos dicen, no, creo que la autoridad solamente es el presidente, el alcalde. No, el Señor ha designado 4 áreas en las que nosotros debemos respetar y también obedecer la autoridad. La primera es la familia, la segunda es el gobierno, la tercera la iglesia. Y finalmente, el trabajo. Entonces vamos a escuchar y vamos a aprender una por una. La familia. La familia es lo que Dios ha dispuesto como como el grupo familiar que nos va a acompañar. Es el padre, la cabeza del hogar bajo la dirección de Dios. La esposa es la que debe estar sujeta a su esposo y los hijos deben estar sujetos a sus padres. En una familia ese debería ser el orden, tal y como lo dice en Efesios 5:22. Y la palabra dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor. La familia que Dios ha expuesto su autoridad a los padres, esto que los padres representan la autoridad de Dios en el hogar. Lo correcto es que sean bendecidos, como también dice la palabra en Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces, hoy que nos están escuchando, que usted que es un joven o aún está pues un niño por ahí escuchándonos, o usted como padre, hay que enseñarle cómo debería ser el respeto en la familia, porque es un área que Dios ha dispuesto. Porque recuerde que el padre ha sido señalado por Dios para que sea la cabeza de la familia, pero no una cabeza que es un dictador
dictador, no que se va a hacer esto y no, es alguien que es ejemplo, es líder, que sabe velar por su familia, que ama a su esposa, que educa a sus hijos, que es un ejemplo para ellos y que también es responsable delante de Dios de poder educar a sus hijos siempre con la compañía y con la ayuda de su esposa, tal y como lo dice en Efesios 5:25. Y la palabra dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. O como dice en Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta área es muy importante y muy bonita, ¿verdad, Fernando? Es muy importante la familia porque lo estableció nuestro Dios y estableció una estructura muy importante, ¿sí? El padre es la cabeza, pues la mujer es su ayuda idónea y todos trabajan en sí. Y los hijos, más adelante vamos a ver que también forman parte importante en este grupo, podemos decir, ¿no? La familia. Entonces, la familia es la primera área en la que Dios ha dispuesto autoridades. Nuestros padres, los hijos deberían respetar y honrar a sus padres porque es una área en la que el Señor quiere que aprendamos a ser obedientes, porque Dios ha establecido a nuestros padres como líderes primeros de nuestra familia. Entonces, hasta aquí la primera parte y regresaremos en unos momentos con el gobierno. Hay muchos de ustedes que se preguntan, pero nuestro gobierno está mal, y usted va a aprender que a pesar de eso debería usted honrarlos. Fernando, hablábamos de la primera área que Dios quiere que respetemos a la autoridad, que es la familia. Es lo primordial, es lo importante, es lo que tú debes hacer siempre, tu familia. Muy bien, pero ahora viene también el gobierno. Debido a la naturaleza a veces pecaminosa que podemos ver, ¿qué podemos entender acerca de esta área? Miren, el hombre y Dios estableció las leyes y el gobierno humano. Dios dio a los hombres la autoridad para hacer cumplir sus leyes. Lo hizo para nuestra protección. Y para nuestro bien. Las autoridades civiles son la provisión de Dios para limitar el mal, a fin de que podamos vivir en paz, tranquilidad y en toda piedad y decoro. Profesores, policías, a veces jueces, funcionarios, bueno, todas esas autoridades han sido delegadas por Dios, puesto que representan una autoridad que de alguna manera va a poder ayudarnos en esta tierra, de acuerdo a las leyes, por la forma en que quizás no pudimos aceptar la dirección del Señor. El mismo Señor generó autoridades para que nosotros estemos sometidos a ello, como nos dice en Romanos 13:1. La palabra dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Recuerde que los cristianos y los ciudadanos deben obedecer la ley. El estudiante en su escuela debe dar honor a su maestro, debe obedecer lo que el maestro ha establecido y demostrar respeto, porque muchas veces dicen, no, es que mi autoridad no está desarrollándose adecuadamente y no lo respeto. No, el Señor quiere que usted como cristiano, ya sea quizás en su escuela, ya sea en cualquier otro lugar, mantenga el respeto aún por sus maestros, porque cuando uno lo hace, está honrando a Dios, pero si no lo hace, está deshonrando a Dios, y por lo tanto seríamos seguidores malvados que no estamos dando a conocer que Jesús es el mismo que vino a dar su vida por nosotros y nos enseñó obediencia. La obediencia es muy importante, ¿no? No ser rebeldes, porque el rebelde es el enemigo, porque trata de meter cizañas sobre cosas que no puede haber. Así que la palabra de Dios dice en 1 de Pedro 2:13, dice así, Flor de Lis: por causa del Señor someteos a toda institución humana y sea al rey como a superior. Mira, ahí está el consejo. Nuestro Señor nunca participó de ninguna rebeldía, eso es muy cierto, y le enseñó a la gente que debe obedecer a sus autoridades. Y hay una parte de la Biblia, Fernando, que narra cuando incluso le preguntan si es que se debe pagar impuestos, y el Señor, muy obediente, les enseñó a la gente lo siguiente en Mateo 22:21, y le dijeron, de César, y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es
de Dios. Entonces, hermanos, hay que respetar a nuestras autoridades, así esas autoridades estén equivocadas, hay que honrarlas, porque ahorita va a conocer un principio importante más adelante. Si no están actuando de acuerdo a Dios, hay que honrarlas, pero tampoco hay que caer, como dice, ser guiados o hacer las cosas malas que ellos hacen, pero sí hay que honrarlos porque el Señor los ha puesto de alguna u otra manera. Ya saben, el segundo es el gobierno, el primero fue la familia, el segundo el gobierno. Vamos a ver con el número 3. Con la iglesia, el plan de Dios que nos ha mostrado a cada uno de nosotros en esta área es muy importante. Así es que escuche, Cristo es la cabeza de la iglesia. Bajo la autoridad de Cristo están los líderes designados, de quienes hablamos, de los ancianos, de los pastores, de los diáconos, de los maestros, quizás de la escuela dominical, de líderes. Nosotros debemos someternos a las autoridades y que están delegadas por Dios y siempre comentarle, hablarle nosotros de a veces de los planes que tenemos para que ellos también nos ayuden a nosotros en oración, porque ellos son aquellos líderes en la iglesia que Dios ha puesto para que los obedezcamos, tal y como dice Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Miren, la palabra nos anima y nos dice que debemos obedecer a nuestros pastores, porque la cabeza de cada iglesia pues es Cristo y debemos ser bendecidos de una manera muy importante. Jehová cumple lo que promete, Flor de Lis. Él no puede dejar de cumplir sus propósitos. Aquellos tienen autoridad en la iglesia no deben imponerse al pueblo, sino en cambio ser de servicio, de ser de ejemplo para ellos respecto a los ancianos, como dice la Biblia, Flor de Lis, mira de Pedro 5, 2 y 3. La palabra dice, apacentad la grey de Dios que esté en vosotros, cuidando de ella. Mire, entonces escuchen los líderes también, no por fuerza, sino voluntariamente, no hay ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces aquel que tiene un líder en su iglesia hay que respetarlo, pero el líder también debe apacentarlos no a la fuerza, sino con amor, no como si fuera el dueño de las ovejas, sino como aquel dice, siendo ejemplo para que la grey aprenda de su líder, pero siempre con honrar y obedecer. Como Dios, como Cristo nos habló, nos alcanzó el Evangelio, no nos obligó. Nadie te está obligando a escuchar la palabra de Dios, nadie te obliga a irte a la iglesia, sino que Él dice que nos trae con cuerdas de amor a su presencia. Muy bien. Y finalmente el área número 4 es el trabajo. Hay hermanos que nos escuchan que tienen su respectivo trabajo y nosotros como cristianos debemos ser, como decía Fonky, luz y sal aún en el área de trabajo. Fernando. Nuestro jefe o patrón representa la autoridad delegada de Dios en el trabajo. Honramos a Dios cuando hacemos nuestro trabajo lo mejor posible, ¿sí? Lo mejor de lo mejor. Dios no se complace cuando hacemos un trabajo en forma descuidada o a medias. Él quiere lo que hagamos de todo corazón. La Biblia nos dice en esta tarde, en Colosenses 3:22, una palabra muy bonita que vamos a leerla todos juntos. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo, escuche, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces, esta área, escucha aquí la palabra siervo, significa sencillamente pues quizá un empleado, una persona que es empleada por otra, y la Biblia quiere que los empleados estén sujetos a sus jefes, los honren, los respeten, sean bondadosos, sean gentiles. También dice la palabra del Señor que deben llevarse bien con ellos. ¿Por qué? Porque si usted hace todo como para el Señor, incluso en el área del trabajo, usted va a ser una luz, va a ser una sal, y quizá, quién sabe, el Señor toque el corazón de ese jefe y pueda convertirse al Señor. Por eso es muy importante honrar y respetar a la autoridad que está aún en nuestros trabajos. En nuestro trabajo seamos ejemplos, seamos por quien miren y digan, wow, miren qué tal esta persona, ¿no? Él es cristiano. Tenemos que ser como Él. Así debe ser nuestro pensamiento de hacer las cosas como para el Señor,
Porque Dios quiere que nosotros como hijos y como creyentes trabajemos como si lo hiciéramos todo para el Señor, y así como tú decías, Fernando, se refleje en nuestras actitudes y tanto en nuestra familia, tanto en nuestros líderes y autoridades del gobierno, tanto en nuestras iglesias y en nuestros trabajos, seamos luz y sal y seamos ejemplos a seguir. La palabra de Dios nos indica en 1 de Pedro, el capítulo 2, 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente en los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Wow, esa es una palabra poderosa, escucharon. Por eso algunos dicen, no, yo soy cristiano y solo obedezco a Dios, pero escuche lo que dice acá. Dice, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, y no solo a aquellos que son buenos, porque hay buenos jefes, ¿no, Fernando? Hay buenos quizás líderes, pero dice, sino también a aquellos que son difíciles de soportar, porque Dios quiere que usted sirva o obedezca a esas personas como si lo estuviera haciendo al Señor. Bueno, con relación a nuestros empleados, Dios quiere que cada creyente trabaje como si lo estuviera haciendo para el Señor Jesús. Muy bien. Tan rápidamente les vamos a lecturar cuáles son los beneficios de honrar a nuestras autoridades. Tome nota. Fernando, ¿qué hago si yo comienzo a honrar y respetar a mis autoridades? Dios estará con nosotros y nos fortalecerá. El enemigo no nos sorprenderá, sino que será quebrantado. Más bien el quebrantado será el enemigo y nosotros seremos más fortalecidos por el Señor. La verdad de Dios y su misericordia estarán con nosotros. Seremos exaltados por Dios, escucha su tiempo. Dios honró a David de muchas maneras. Las más grandes es que el Hijo de Dios hecho hombre fue llamado Hijo de David. ¿Pero cuándo? Cuando somos respetuosos. Nos acercaremos más a ser personas conforme el corazón de Jehová. Recuerde que al someternos ponemos en las manos de Dios nuestro caso, principalmente cuando tenemos autoridades que están actuando incorrectamente. Pero si usted lo pone en las manos del Señor, va a ser tal y como José fue en Egipto. Respetó, fue muy, cuidadoso, obediente, y el Señor honró a José incluso en un lugar donde la autoridad no era buena. También Jesús puso un caso delante de Dios. No se reveló la autoridad delegada de Dios, representada por el sumo sacerdote y el Sanedrín, el Poncio Pilato ni Herodes por el otro lado. Todo lo que le hacía, lo hacía en obediencia al Padre, aún al que no quería, como fue morir en una cruz. Recordemos que él pidió al Padre que si era posible que pasara, que si era posible que le ayudara, ¿no? Porque no podía soportar. Entonces fue obediente, no dijo, Señor, ayúdame. Y el Señor dijo, haz mi voluntad. Muy bien, entonces recuerde que para recibir las bendiciones de Dios tenemos que crecer en la obediencia a Dios y también por ende a nuestras autoridades. ¿En qué áreas? En la familia, en el gobierno, en la iglesia y en el trabajo. Muy bien, entonces eso es lo que significa que va a llegar las bendiciones a nuestra vida a medida que obedecemos a Dios y a nuestras autoridades. Y Fernando, queremos responder esta pregunta: ¿honrar es igual que obedecer? En todo aquello que la autoridad ordene, que en mayoría con los principios de Dios se da la sumisión y la obediencia. A ver, vamos a entenderlo. Si hay un líder que actúa de acuerdo a los principios de Dios, usted tiene que hacer dos cosas con esa autoridad: hacer la sumisión, sujetarse a él y obedecer. Pero si tenemos un líder que sus actitudes, su comportamiento y sus hechos no son de acuerdo a los principios de Dios, usted solamente va a hacer una cosa: honrarlos, pero no obedecerlos. Ponte que un jefe viene y te dice, ¿sabes qué? Vamos a robar. No, yo le respeto, ahí está, ¿no? Lo honro con todo respeto, pero yo no le voy a obedecer eso porque esos no son principios de parte de Dios. Pero no significa de, no, mi jefe es ladrón y salga usted discutiendo. Por eso dicen, aquel que hace correctamente de acuerdo a los principios de Dios, sujétese y obedezca. Pero aquel que no, solo hónrelo, pero no lo obedezca en las cosas negativas. Amén. Y nuestra responsabilidad como cristianos es practicar el siguiente hábito. El hábito 7 que usted va a practicar en esta semana es escoger
honrar a sus autoridades, desde la familia, la iglesia, su gobierno y aún dentro de su trabajo, siempre hablando, conversando, aún con permiso, siempre es muy bueno, ¿no? A veces como hermanos en Cristo tenemos un pastor, siempre consultándole qué vamos a hacer, es muy importante porque de esa manera estaremos honrando y respetando a Dios. Recuerda que la obediencia produce bendición. Necesitamos entender de toda autoridad, justa o injusta, haya sido puesta por Dios y rebelarnos contra ella es rebelarnos contra Dios. Exacto, recuerda que la responsabilidad que usted y yo tenemos es que debemos respetar a la autoridad que Dios estableció tanto en nuestras familias, tanto trabajo, gobierno y aún en las iglesias, porque de esa manera nosotros estaremos viendo que el modelo de Dios es que seamos personas obedientes tal y como lo fue Jesús. Jesús, por ejemplo, no, como tú decías, vino a esta tierra y dijo, no, yo no me quiero morir porque yo soy el rey. No, él vino a ser obediente, a respetar lo que la palabra había dicho. Entonces, ese es el hábito que va a practicar. Escoge honrar a tus autoridades durante esta semana y usted va a practicar una acción del día. Esta acción consiste en lo siguiente: haz una lista de quienes consideras tus autoridades y revisa a ver si estás cumpliendo con algunas. Tu lista va a consistir en 4 áreas. Una es de la familia. Ahí pon, en mi familia, cuáles son las autoridades. Estoy respetando a mi familia. Número 2, en el gobierno. Cuando a veces nos han dado algo, ¿cómo he reaccionado? También apunte ahí. Quizás en su trabajo, no, es que yo tengo un trabajo feo. Recuerde el texto, debe ser respetuoso aún con aquellos que son difíciles de carácter. Y finalmente, pues haga una lista de aquellas autoridades que usted está respetando o no dentro de la iglesia. Bien, vamos a concluir en esta tarde con ese tema y queremos animarlos y a la vez también darles una palabra para ustedes. Necesitamos someternos, honrar, respetar y obedecer a nuestras autoridades, a nuestros padres, a nuestros jefes. También necesitamos respetar y honrar a nuestros pastores y líderes espirituales, a las autoridades del gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial. Están los 3 poderes de nuestro estado. Orar por ellos. Toda autoridad es un servidor de Dios para nuestro bien, aun si actúan injustamente, que eso ya le corresponde al Señor, pero usted tiene la responsabilidad de honrarlos y también, ¿por qué no orar por ellos para que ellos también acepten al Señor? Bueno, vamos a finalizar con palabras de oración, pidiendo que usted y yo aprendamos a honrar a nuestras autoridades, el reto de esta semana. Señor Padre, en esta tarde estamos delante de ti, Señor, orando, Señor, y clamando porque tu palabra sea sembrada en buena tierra, Señor, y que nos permitas también respetar a nuestras autoridades, porque tú las has puesto, Señor Dios, son puestas por ti, Señor. Te pedimos también, Señor, que tú guíes a mi hermano, mi hermana que está del otro lado, escuchando el mensaje, escuchando esta palabra, Señor. Llénalo con tu Santo Espíritu, llénalo con tu poder, Señor Dios. Cualquier pensamiento que quiera, Señor, de rebeldía, lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. En ti estamos, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra nunca se vaya de nuestra boca. Esté pendiente de nosotros. Te agradecemos por este día más, también por este reto y este hábito, que estamos en el hábito número 7. Nos quedan todavía muchos más por dar y tú nos ayudarás, Señor Dios. Gracias, Padre amado, Señor Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces usted que ha escuchado el tema, practíquelo, reprenda, como hicimos en esta oración, espíritu de rebeldía. A veces decimos, no, yo hago la gana que quiero porque solo obedezco a Dios. No, ojo, si usted no obedece a sus autoridades, es un creyente que no está teniendo la responsabilidad de ser alguien muy obediente delante del Señor. Entonces, no hay tiempo para más.